Amados hermanos, bienvenidos nuevamente a este su canal Un Instante con Dios. Tratamos de llevar una palabra dirigida por nuestro Señor Jesucristo, al cual le pedimos que permanentemente su Espíritu Santo esté entre nosotros, que permita, Señor, Él abrir nuestro entendimiento para que estas palabras sean edificadores en ti y en mí. Dios los bendiga nuevamente. Los invito a que se conecten permanentemente con nosotros, que se suscriban y compartan nuestros videos para que más personas conozcan de la palabra del Señor. Nosotros somos llamados a evangelizar y que la palabra de Cristo Jesús crezca enormemente. Amén. Amén. Vamos a leer, hermanos, esta palabra del libro de Génesis, capítulo 37, versículos 19 al 28. Leemos la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Se dijeron unos a otros: ahí viene ese soñador, ahora sí que le llegó la hora. Vamos a matarlo y echarlo en una de estas cisternas, y diremos que lo devoró un animal salvaje, a ver en qué terminan sus sueños. Cuando Rubén escuchó esto, intentó librarlo de las garras de sus hermanos, así que les repuso: no lo matemos, no derramen sangre, arrójenlo en esta cisterna en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Rubén dijo esto porque su intención era rescatar a José y devolverlo a su padre. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica especial de mangas largas. Lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca. Luego se sentaron a comer. En eso, al levantar la vista, divisaron una caravana de ismaelitas que venía de Galaad. Sus camellos estaban cargados de perfumes, bálsamos y mirra que llevaban a Egipto. Entonces Judá les propuso a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? En vez de eliminarlo, vendámoslo a los ismaelitas. Al fin de cuentas es nuestro propio hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Así que cuando los mercaderes madianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Fue así como se llevaron a José a Egipto. Amén. Amén. Esta palabra del día de hoy, hermanos, del libro de Génesis, capítulo 37, versículos 19 al 28, trata de la historia de José. En el antetexto, del cual en otros estudios bíblicos les he hablado, y yo los invito, cuando se está estudiando la Biblia y se toma un versículo en especial, a veces es necesario leer el antetexto para conocer de qué se está hablando en profundidad en ese versículo en especial que estamos leyendo. En los versículos del 19 al 28 estamos hablando de la historia de José y cómo los hermanos de él, llenos de odio, lo odiaban y dijeron: ahí viene este soñador. Pues resulta que José era hijo de Jacob y de Raquel, el hijo que Jacob tuvo en su ancianidad, con Raquel, a la que él amaba. Cuando Jacob trabajó junto a su suegro Labán, y este tenía dos hijas, a Lea y a Raquel, Dios permite que él trabaje por Lea inicialmente, porque fue un engaño que le hizo Labán, su suegro, y tomó a Lea, y posteriormente, porque él amaba inicialmente a Raquel, tomó a Raquel como esposa, y Raquel no le había dado hijos. Los hijos que tenía eran los hijos de Lea, y después tuvo hijos de una sierva. Posteriormente, en la ancianidad, Dios le permite a Raquel que tenga hijos. Y en ese tiempo de ancianidad, él, con el hijo, a José, él ama a José. Pero cuando él ama tanto a José, sus hermanos están cegados por la envidia, al punto
que el padre le hace una túnica de colores, como en otras Biblias la Reina Valera habla de la túnica de colores que le hace a su hijo. Y entonces José también tiene varios sueños, y dos sueños especiales, no son parte del estudio del día de hoy, pero en los sueños él ve que hay unos manojos de espigas amarrados y que esas espigas se hacen reverencia ante la espiga de él. Y entonces los hermanos se llenan de envidia y planean contra José arrebatarle la vida. En muchas situaciones y circunstancias de nuestras vidas también, hermanos, vemos muchas personas llenos de envidia que planean contra nosotros acciones perversas, porque nosotros recibimos de la gracia de Dios alguna obra, algún don especial, y algunos llenos de envidia tratan de atacarnos. No estamos alejados en estos tiempos de esa realidad que vivió José. Entonces, ellos planean maldades contra su hermano. Y cuando intercede su hermano Rubén, deciden no matarlo, sino que lo echan en una cisterna. Posteriormente a ello, lo venden. Y cuando venden a José, José es vendido como esclavo. Pero José, aunque fue esclavo porque sus hermanos lo vendieron, él no tenía mentalidad de esclavo. Les repito, José no tenía mentalidad de esclavo. Él fue esclavo de Potifar y se desarrolla en todo ese tiempo una historia de José que no tocaré a profundidad, pero él estaba lleno del Señor, y en ese tiempo él, estando en la presencia del Señor, en la casa de Potifar, llegó a ser una persona selecta, una persona admirada por sus buenas obras y sus buenas enseñanzas, sus buenos ejemplos, ¿sí? Era una persona visualizada y por eso agradaba a Potifar, por sus buenas acciones. Entonces tuvo un buen cargo estando en la casa de Potifar. No era un esclavo común como los otros que hacían obras pesadas. Pero allí estando en la casa de Potifar, tuvo una tentación de parte de la esposa de Potifar. Pero antes de hablar de esa parte, yo quiero preguntarles a ustedes, hermanos, ¿cuántos se sienten esclavos y quieren ser libres? Porque aquí nosotros nos podemos confundir y esta palabra de repente les va a dar un giro, pero estamos hablando de la esclavitud de José. Pero José nunca se sintió esclavo porque estaba en la presencia de Dios. Yo te repito, ¿cuántos se sienten esclavos y quieren ser libres? Muchos en esta pregunta, cuando estén escuchando el audio, me dirán, pero si nosotros hace mucho tiempo, desde el 21 de mayo, para refrescar memoria a los profesores de historia, desde el 21 de mayo de 1851 en Colombia se abolió la esclavitud. Nosotros no somos esclavos, pero es que no es ese tipo de esclavitud. Somos esclavos del pecado. ¿Y te imaginas qué habría pasado si José hubiera accedido a la petición de la esposa de Potifar? Había sido esclavo del pecado con la mujer de Potifar, ¿verdad? En el libro de Juan, Jesús les dijo: conoceráis la verdad y la verdad os hará libres. Leamos entonces lo que nos dice el libro de Juan, capítulo 8, versículos 31 al 38. Leamos la palabra del Señor. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas,
serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo Ajá. puedes decir que seremos liberados? Ajá. Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Ajá. Respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Ajá. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, sin embargo, procuran matarme porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre. Así también ustedes hagan lo que el Padre han escuchado. Ajá, amén. Mire lo que nos dice entonces la palabra, lo que nos dice Jesús. Jesús nos está haciendo una referencia que si conocemos la verdad, seremos libres. Si conocemos a Jesús, seremos libres de la esclavitud del pecado. Oiga bien, la esclavitud del pecado es una lectura para otro estudio bíblico, pero aquí también cae como anillo el dedo. Les voy a leer lo que nos dice el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 al 21. El libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 al 21, nos dice la palabra del Señor. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borrachera, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Miren, nosotros somos esclavos de todas esas cosas, aquellas cosas en las que vivimos, en la idolatría, en la envidia, en la fornicación, en el adulterio. Todo eso nos hace esclavos del pecado. Por eso les pregunto, ¿se imaginan donde José hubiera fornicado con aquella mujer que no era su esposa, era la esposa de Potifar? Si hubiera llegado a ella, ¿cuál hubiera sido el camino de José diferente a mantenerse en la presencia del Señor? Algunos dirán, pero es que imagínese, ella sola, yo solo, la casa sola, nosotros solos. Algunos piensan así. Ante esas oportunidades de la carne, no desaprovechemos. Otros dicen, en el argot popular, den que vengo dando. Pero los que estamos en Cristo Jesús, nos mantenemos apartados porque conocemos a Jesús y la verdad de Jesús nos hará libres. La palabra de Dios nos hará libres. Hermanos, el diablo quiere atarnos al pecado del mundo, haciéndonos esclavos con las cadenas. Satanás nos quiere mantener. Pero cuando nosotros conocemos a Cristo Jesús, cuando vivimos en su presencia, cuando meditamos en su palabra, allí nuestros ojos se abren y nos damos cuenta qué es lo que es pecaminoso, lo que hace daño a nuestro cuerpo, y dejamos de ser cristianos carnales. Nos volvemos cristianos espirituales y vivimos llenos de la palabra de Cristo Jesús. Aleluya. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. 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 Hoy te pregunto a ti, hermano, ¿tú te consideras verdaderamente libre? A veces tenemos dinero, tenemos propiedades, consideramos que somos buenos en lo que hacemos, pero ¿eres realmente libre? La peor clase de esclavitud que existe es ser esclavo del pecado. Jesús,
En el libro de Juan, capítulo 8, 34, nos dice: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Quizás no eres entonces tan libre como tú creías, porque haces pecado y crees que lo que tú estás haciendo no es pecado. Se sienten felices con lo que hacen. Algunos dicen: es que yo vivo mi vida. La vida es para vivirla, para disfrutarlo. Yo disfruto las cosas del mundo. Algunos dicen: no, es que yo con mi plata tengo las mujeres que yo quiera tener. Compre lo que yo quiero porque es mi dinero. Allá usted si no tiene plata para vivir bien. Cuando yo hago eso, estoy menospreciando a mi prójimo. Humillo a mis semejantes. Algunos, ¿sabe qué hacen? Porque tienen plata y son los que le dan de repente a los padres, le dan a sus hermanos, entonces los maltratan a sus seres queridos porque dicen: yo soy el que les doy todo. Y entonces, porque creen que son los que le dan todo a los padres, los tratan y los humillan y los viven manteniendo sumidos en una posición que ellos creen que están haciendo bien. Yo les doy, pero los vivo humillando, los vivo maltratando. Pero así se sienten felices. Esas personas no son libres, son esclavos de su pecado. Pero cuando yo soy cristiano, soy creyente y yo vivo conforme al Espíritu, yo disfruto de las cosas que tengo, pero reconozco que es el Creador, que es Dios, que es el Shaddai, el Todopoderoso, el que me ha dado todo lo que tengo. Tengo mi mujer, pero la quiero, la amo, porque sé que, como dijo Jehová en su palabra, te apartarás de tu padre y tu madre y te unirás a tu mujer y los dos formarán una sola carne. Entonces la valoro y la respeto. Cuando yo compro lo que quiero porque tengo dinero y reconozco que es Dios el que me ha dado, procuro también de mi pan darle a mi prójimo. Y vivo lleno de felicidad compartiendo con él. No hago como el rico insensato, que en vez de compartir, quiso amasar. Y cuando amasó dijo: me siento feliz porque tengo de todo. Pero se le olvidaba que el prójimo necesitaba también comer. Y por eso, esa misma noche, le dijo Jesús: necio, esta noche vendrán a pedirte tu alma. Y lo que has almacenado, ¿de quién será? Entonces, nos volvemos esclavos del pecado, de ese tipo de vida. Y nosotros estamos creyendo que la esclavitud desde el año 1851 fue abolida, pero somos esclavos de Satanás y de las obras. Hermanos, a veces hay algo en nosotros que nos quiere impulsar a hacer el pecado, aunque nosotros en realidad no lo queramos hacer. Cuando nosotros sentimos que las cadenas nos quieren atar, dejamos que el Espíritu de Dios nos llene, porque Jesús nos dijo: no les he dado espíritu de cobardía, sino de dominio propio. Amén. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Y allí, cuando creemos en Jesús y vivimos conforme a su palabra, allí nos apartamos del pecado de la esclavitud, que nos lleva a mantenernos en esa esclavitud. José no cedió ante los deseos de la esposa de Potifar. Se mantuvo firme y creyó en el Padre, y por eso, aún siendo esclavo, no se sentía que era un esclavo. ¿Qué nos dice el libro de Romanos, capítulo 7, versículos 21 al 25? Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo,
Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Mire lo que nos está diciendo en el libro de Romanos. Te deleitas en la ley de Dios. Sin embargo, el pecado está cerca de ti. Aunque quieres hacer el bien, el pecado está rondando a tu alrededor. Cuando tú te decides a vivir conforme a las obras de Cristo Jesús, no dejamos de ser acechados por el diablo. Satanás pidió zarandear a Pedro y vivía queriendo hacer caer a todos los que hacían la obra de Cristo Jesús. Pero cuando estamos fuertes en Cristo Jesús, yo soy fuerte. Dile al débil, fuerte soy, dice la palabra del Señor. Yo soy fuerte en la presencia de Dios. Cuando estoy a sus pies, me siento fortalecido. Jesús le enseñó a Pedro. Y Pedro, cuando capturan a Jesús y los demás discípulos, se esparcen. Pero cuando recibieron el poder del Espíritu Santo, ante esos mismos que aprendieron a Jesús, fue con valor y les dijo: ustedes condenaron a muerte a un inocente, desecharon la piedra angular. Entonces, cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo, por mucho que Satanás me quiera atar con sus cadenas y hacerme esclavo del pecado, yo rompo las cadenas con el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Por eso repitan conmigo: pero puedes vencer el pecado por el poder que hay en ti. Pero puedes vencer el pecado por el poder que hay en ti. Amén. Amén. El libro de Colosenses capítulo 3 versículo 5 nos dice: por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Dios nos está diciendo, si somos espirituales, hagamos morir todo ese tipo de actos que nos hacen esclavos del pecado. José se sentía, para volver al estudio de la palabra del libro de Génesis, José se veía como un hombre libre porque tenía a Jehová, a Dios, con él permanentemente. Vivió en esa casa como sirviente, pero de allí fue llevado a ser una persona importante para la obra del Señor. Y mire lo más importante, que José, estando en la casa de Potifar, cuando fue tentado y él no se dejó seducir, no cayó ante la tentación de la esposa de Potifar, fue colocado en la prisión. Y estando en la prisión, no perdió su don que estaba con él, porque estaba en la presencia del Señor. Allá interpretó los sueños del panadero y del copero. Y cuando el copero fue restituido a la posición en el palacio, cuando el faraón tuvo los sueños que lo atormentaban, en ese momento el copero se acordó de José. Y José fue llevado al palacio e interpretó los sueños del faraón. ¿Y qué creen, hermanos? Estando permanentemente en la presencia del Señor, Dios permitió que José pasara todo ese tiempo de tribulación, de estar en la cárcel, porque él tenía a través de José una salvación para su pueblo. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Por eso, para terminar, hermanos, les quiero decir, la historia de José es increíble, es sorprendente. Es una historia llena de la acción de Dios. Es la historia en donde, si tú y yo en nuestra vida
creemos tenerlo todo. José creía, al estar con su padre, creía tenerlo todo. Era amado por su padre, tenía una túnica de colores y sin duda era privilegiado por su padre en muchas acciones contra los hermanos. Nosotros creemos tenerlo todo, tener una vida controlada, pero el amor de Dios nos permite a veces quebrantar nuestro orgullo, nos muestra un camino diferente. Y a veces yo, en mi posición, tengo un buen trabajo, estoy haciendo cosas que considero que están bien, pero estoy en el mundo, en el pecado. Y entonces Dios me mueve. Y Dios me mueve. Y a veces nos sentimos que Dios nos abandonó. Ay, pero Dios no está conmigo. Porque yo creía que estaba bien y tenía esto y tenía aquello y Dios me lo quitó. Pero Él nos mueve. Y nos mueve porque Él considera que nosotros debemos ser movidos a otro nivel. Nosotros decimos, se van nuestros sueños, lo que es construido se ha derrumbado. Pero al final descubrimos que el plan de Dios es mejor en nuestra vida que el nuestro. Amén. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Entonces, por eso José, en el libro de Génesis capítulo 45, José habló con sus hermanos. José no tuvo rencor en él. José le dijo a sus hermanos, yo soy José, al que ustedes vendieron. Lo primero que preguntó José fue, ¿mi padre vive aún? Preguntó con amor por su padre. Sus hermanos de repente, ¿sabe qué sintieron? Sintieron que ellos iban a ser esclavizados y que iban a padecer lo mismo que le habían hecho a José. Pero José los llamó, les dijo, no tengan temor, no se sientan atribulados. Lo que ustedes hicieron conmigo era necesario que sucediera. Dios permitió, me movió. Oiga bien, por eso les dije ahora, a veces sentimos que nos abandona Dios porque nos mueve. José nunca se sintió abandonado por Dios. Dios movió a José de su comodidad para llevarlo a una salvación. Entonces les dijo José, Dios me movió y permitió que yo fuera enviado para estar después delante de vosotros, porque yo daría vida al pueblo. Cuando se presentó esa escasez y José reveló los sueños del faraón, Dios le permitió a través de José, lleno de poder, que ese tiempo de escasez, con las precisiones que hubo en José para almacenar el grano, fueran tiempos de abundancia y que librara al pueblo de la muerte. Allí le permitió ser salvado el pueblo de Israel. Jacob, que ya no era más llamado Jacob, sino Israel. Y entró su padre, Israel, con toda su descendencia al pueblo de Egipto, porque era una promesa de Dios, que el pueblo de Dios iba a ser grande y se iba a multiplicar. Y estando en Egipto, el pueblo de Dios fue multiplicado enormemente. Por eso hoy te digo a ti, hermano, recibe la palabra de Cristo Jesús para que vivas conforme a sus obras. Apartémonos de la esclavitud del pecado. No nos dejemos llevar por las cosas del mundo. Jesús nos dice en su palabra, no vivamos en inmoralidades, no vivamos en impureza, no vivamos con malos deseos contra nuestro prójimo, no vivamos llenos de envidia, de brujería, de hechicería, idolatría. Vivamos conforme a las enseñanzas de Cristo Jesús y no seremos esclavos de Satanás, porque el pecado de Satanás nos permitirá
vivir en esclavitud. Pero la palabra de Cristo Jesús, su palabra nos permitirá vivir libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esta es la verdad que tú y yo debemos conocer. Dios te bendiga y te acompañe permanentemente.